Sigo leyéndote Zen en el arte del tiro con arco de Eugen Herrigel. 5. Se entenderá que esta conversación, el primer diálogo prolongado que teníamos desde que estábamos juntos, me dejó sobremanera perplejo. Por fin habíamos tocado el tema por el cual me había propuesto aprender el arte del arco. No se hallaba el desprendimiento de uno mismo del cual hablara el maestro en el camino hacia el vacío y el recogimiento. No había llegado, pues, al punto a partir del cual se hacía sentir la influencia del Zen sobre el arte de los arqueros. Por cierto, aún no sabía explicarme qué relación podría existir entre la expectativa libre de intención y el disparo de la flecha en el momento de consumarse la tensión. Pero ¿por qué anticipar con el pensamiento lo que sólo la experiencia puede enseñar? ¿No era ya hora de desechar tan infructuosa propensión? ¿Cuántas veces no había envidiado en secreto a los numerosos discípulos del Maestro que como niños se dejaban tomar por la mano para que él los guiara? Cuán feliz ha de sentirse quien es capaz de hacerlo sin reserva. Ese comportamiento no ha de conducir necesariamente a la indiferencia ni al estancamiento espiritual. ¿No pueden los niños, por lo menos, preguntar mucho? Sufrí una gran desilusión cuando en la clase siguiente el maestro continuó con los ejercicios conocidos: estirar el arco, permanecer en la mayor tensión, disparar la flecha. Pero por más que él me alentara, de nada me servía. De acuerdo con sus instrucciones, procuraba no ceder a la tensión, sino superarla, como si la naturaleza del arco no le pusiera límite alguno. Por cierto, me esforzaba en esperar hasta que en el disparo la tensión se consumara y resolviera a la vez. En vano. Eché a perder todos los tiros, ansiados, provocados, desviados. Solo cuando hube llegado a un punto a partir del cual la continuación de esos ejercicios iba a volverse no solo infructuosa, sino peligrosa, porque cada vez más me abrumaba el presentimiento del fracaso, el maestro decidió iniciar una serie completamente nueva. En adelante, cuando ustedes vienen a la clase, nos advirtió, ya deben concentrarse durante el camino. Prepárense para lo que sucederá aquí, en la sala de ejercicios. Pasen frente a todos sin prestar atención, como si en el mundo entero no hubiese más que una sola cosa importante y real: el tiro de arco. También el camino del desprendimiento de uno mismo lo dividió el maestro en distintos tramos que debían practicarse esmeradamente. Incluso en ese caso se limitaba a breves insinuaciones, pues para ejecutar tales ejercicios es suficiente con que el aprendiz comprenda y a veces tan solo vislumbre lo que se espera de él. No es necesario conceptualizar nítidamente las tradicionales distinciones metafóricas. Y quién sabe si éstas, nacidas de una práctica centenaria, no penetrarán a mayor profundidad que todo nuestro saber cuidadosamente elaborado. Además, ya se había dado el primer paso en el camino. Por él habíamos llegado a la relajación corporal, sin la cual no es posible estirar el arco adecuadamente. Pero para que se desencadene el tiro en debida forma, el relajamiento físico ha de continuarse en una relajación psíquico-espiritual con el fin no sólo de agilizar, sino de liberar al espíritu. Ha de ser ágil para alcanzar la libertad
y libre para recuperar la agilidad primaria. Y esa agilidad primaria difiere esencialmente de todo lo que suele comprenderse comúnmente por agilidad mental. Así se encuentra entre los estados de relajación física por una parte y la libertad espiritual por la otra, una diferencia de nivel que ya no puede salvarse tan solo por la respiración, sino únicamente por un liberarse a sí mismo de todas las ligaduras, sean cuales fueren, por la pérdida total del yo, de suerte que el alma, sumergida en sí misma, se halle en el pleno poder de su innombrable origen. La exigencia de cerrar primero la puerta de los sentidos no se satisface mediante un decidido apartamiento, sino por la disposición a ceder sin resistencia. Pero para lograr instintivamente esa actitud no activa, el alma necesita un apoyo íntimo que obtiene al concentrarse en la respiración. Esta se ejecuta conscientemente y con una escrupulosidad poco menos que pedantesca. Tanto la inspiración como la expiración se practican una y otra vez por separado y se ejecutan con el mayor esmero. El buen resultado de este ejercicio no tarda mucho en llegar. Cuanto más intensa es la concentración en la respiración, tanto más se desvanecen los estímulos exteriores. Se confunden en un vago murmullo al cual uno va prestando cada vez menos atención hasta que al final se lo siente tan poco molesto como el ruido de la rompiente en la playa, cuando después de haberse acostumbrado a él, apenas si se lo escucha. Con el tiempo, uno se insensibiliza hasta para estímulos bastante fuertes y al mismo tiempo se independiza de ellos con mayor facilidad y rapidez. Solo se debe vigilar atentamente a que el cuerpo, de pie, sentado o acostado, se halle lo más relajado posible y luego concentrarse en la respiración. Pronto uno se sentirá aislado como por envolturas impermeables. Lo único que aún se sabe y siente es que se respira, y desprenderse de ese saber y sentir no requiere ninguna nueva decisión, pues espontáneamente la respiración se va retardando, disminuye cada vez más el consumo de aire y por último, volviéndose borrosa y monótona en suaves fluctuaciones, no ofrece ya ningún apoyo a nuestra atención. Lamentablemente, ese hermoso estado de recogimiento en el propio fuero íntimo, no influido por nada, por de pronto no es duradero. Está expuesto a ser destruido desde dentro. Como brotando de la nada, surgen de repente estados de ánimo, sentimientos, deseos, preocupaciones y hasta pensamientos en una disparatada mezcla. Y cuanto más extraños y fantásticos son, cuanto menos están relacionados con aquello por lo cual prescindimos de nuestra conciencia común, tanto más obstinadamente se aferran a nosotros. Es como si quisieran vengarse de que la concentración toca esferas a las cuales comúnmente no llega. Pero también esta perturbación se vence si se continúa respirando tranquila y serenamente, aceptando de manera apacible lo que aparezca, acostumbrándose a ello, aprendiendo a contemplarlo con indiferencia y finalmente cansándose de verlo. Así se entra poco a poco
en un estado similar a la aletargada relajación que precede al sueño. Deslizarse definitivamente en él es el peligro que debemos evitar. Lo conseguimos mediante un peculiar salto de la concentración, comparable tal vez al impulso que se da un trasnochado que sabe que su vida depende de la vigilia de todos sus sentidos. Y si se ha conseguido dar ese salto, aunque sea una sola vez, se lo podrá repetir siempre con toda seguridad. A través de él, el alma llega espontáneamente a un despreocupado oscilar en sí misma que, capaz de ser intensificado, hasta llega a esa sensación de increíble liviandad que solo experimentamos pocas veces en el sueño, y a la feliz seguridad de poder despertar energías en cualquier dirección, incrementar y disolver tensiones en una gradual adaptación. Ese estado en que nada definido se piensa, proyecta, aspira, desea ni espera, que no apunta en ninguna dirección determinada y no obstante desde la plenitud de su energía se sabe capaz de lo posible y lo imposible. Ese estado fundamentalmente libre de intención y del yo es el que el maestro llama propiamente espiritual. En efecto, está cargado de vigilia espiritual, por lo cual se lo llama también la genuina presencia de espíritu. Esto significa que el espíritu se halla presente por doquier porque no está prendido en ningún lugar. Y puede permanecer presente porque aunque se relacione con esto o aquello, no se sujetará a ello reflexivamente y por ende no perderá su movilidad original. Comparable al agua que llena un estanque, pero que en cualquier momento está en condición de escurrirse, puede obrar con su inagotable energía porque está libre y abrirse a todo porque está vacío. Ese estado es esencialmente un estado primario y su símbolo, un círculo vacío, no es mudo para quien en él se encuentre. Por eso, quien se ha liberado de todas ligaduras tiene que ejercer cualquier arte que sea a partir de esa plenipotencia de su presencia de espíritu no perturbada por ninguna intención, por oculta que fuese. Mas para que pueda integrarse en el acontecer creador olvidado de sí mismo, es preciso que se inicie en la práctica del arte. Pues si el inmerso en sí mismo se viera frente a una situación en la cual le fuese imposible entrar instintivamente y como dando un salto, tendría que allegársela a la conciencia. Con esto volvería a conectarse con todos esos vínculos de los cuales se había desprendido y se parecería a quien se despierta y estructura su programa para el día, no a un iluminado que vive en el estado primario y obra a partir de él. Nunca tendría la impresión de que las distintas fases del proceso realizador se dieran a través de sus manos como emanadas de un poder superior. No sabría jamás con qué fuerza embriagadora el impulso vibrante de un acontecimiento es capaz de transmitirse a quien en sí mismo no es más que vibración, y cómo todo lo que hace está hecho aún antes de que él lo sepa. El desprendimiento y la liberación necesarios, la internalización y condensación de la vida hasta la plena presencia de espíritu, no se dejan abandonados, cuanto más importantes tanto menos,
a una favorable predisposición ni al azar, ni tampoco confiadamente al proceso creador que exige todas las energías con la esperanza de que la concentración necesaria surja espontáneamente. Al contrario, antes de todo hacer y realizar, antes de todo entregarse y asimilarse, se provoca esa presencia del espíritu y se la asegura por medio del ejercicio. Pero a partir del momento en que no solo se la logra sin falta, sino en pocos instantes, la concentración, igual que antes la respiración, se pone en relación con el tiro de arco. Para entrar como deslizándose livianamente en la acción de estirar el arco y disparar la flecha, el arquero que arrodillado a un costado empezó a concentrarse, se levanta, se enfrenta con paso solemne al blanco y luego de una profunda reverencia y de presentar arco y flecha cual ofrendas sagradas, coloca la flecha, levanta el arco, lo estira y en un estado de intensísima vigilia espiritual permanece esperando. Tras la fulminante liberación de la flecha y al mismo tiempo de la tensión, el arquero conserva la postura adoptada inmediatamente después del disparo, hasta que después de una prolongada expiración tiene que volver a inspirar. Solo entonces baja los brazos, se inclina ante el blanco y si no tiene que disparar más flechas, se retira serenamente al fondo del recinto. Con todo ello, el tiro de arco se ha convertido en una ceremonia que interpreta la magna doctrina. Aunque en esa etapa el discípulo no aprehenda todavía la trascendencia de sus tiros, comprende ya definitivamente por qué el tiro de arco no puede ser un deporte ni un ejercicio gimnástico. Entiende por qué lo meramente técnico, cuanto puede aprenderse, tiene que ser practicado concienzudamente hasta el cansancio. Si todo depende de que olvidados por completo de nosotros mismos y libres de toda intención nos adaptemos al acontecer, entonces su ejecución exterior tiene que desarrollarse con espontaneidad, prescindiendo de toda reflexión directriz y controladora. En efecto, la didáctica japonesa conduce a ese incondicional dominio de las formas. Practicar, repetir y repasar lo repetido en línea ascendente la caracterizan durante largos períodos. Por lo menos es así con respecto a todas las artes tradicionales. Demostrar, ejemplificar, penetrar por empatía, imitar. He aquí la relación fundamental de la enseñanza, a pesar de que durante las últimas generaciones, junto con la introducción de nuevas asignaturas, también se introdujo la metodología pedagógica europea y es manejada con innegable comprensión. ¿A qué se debe, pues, pese a todo el entusiasmo inicial por lo nuevo, que las artes japonesas no hayan sido esencialmente afectadas por esas formas de instrucción? No es fácil responder a esta pregunta. Sin embargo, lo intentaré, aunque sea a grandes rasgos, con el fin de destacar más aún el estilo de la enseñanza y, por ende, el significado de la imitación. El alumno japonés trae consigo tres cosas: una buena educación, un apasionado amor por el arte elegido
y una veneración incondicional para con el maestro. Desde los tiempos más remotos, la relación entre maestro y discípulo constituye uno de los lazos fundamentales de la vida, por lo cual entraña una responsabilidad del maestro que rebasa con mucho los límites de la materia que enseña. El principio, lo único que se exige del alumno, es que imite concienzudamente lo que hace el maestro. Poco amigo de prolijos adoctrinamientos y motivaciones, éste se limita a unas breves indicaciones y no espera que el alumno haga preguntas. Tranquilamente observa sus tanteos, sin esperar ni independencia ni iniciativa propia, y aguarda con paciencia el crecimiento y la madurez. Los dos tienen tiempo. El maestro no apremia y el alumno no se precipita. Lejos de querer despertar prematuramente al artista, el maestro considera como su misión primordial convertir al discípulo en un artesano que domine absolutamente el oficio. La incansable diligencia del alumno facilita el logro de tal propósito. Como si no abrigase aspiraciones más elevadas, se deja imponer la carga con sorda resignación para descubrir con el transcurso de los años que las formas dominadas ya a la perfección no oprimen, sino que liberan.